muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a Álvaro por todas estas tertulias que promueven el debate, la curiosidad, el intercambio, y eso es positivo para no quedarnos con ideas únicas, ¿no? Sino que ampliar un poco la visión. Mi objetivo de hablar hoy aquí es poder darles el punto de vista de alguien que está involucrado en el conflicto y en la difusión de este conflicto y la necesidad de compromiso de la sociedad civil frente a problemas que son lejanos pero son cercanos también y que nos repercuten de una u otra manera, ¿no? Por un lado, parece paradójico en esta introducción que estamos hablando de qué pasa con la paz en el conflicto palestino-israelí cuando es un conflicto que dura más de 70 años y en la actualidad, con todos los últimos acontecimientos, todo el mundo está hablando de guerra. Y todo el mundo está hablando de guerra y de guerra, aunque hay una oposición de un no a la guerra, ¿no? Entonces, y de guerra fundamentalmente en la zona del Medio Oriente, pero que está transportada hoy a Europa, ¿no? Parece paradójico que en este nuevo periodo histórico Europa está muy convulsionada y no nos hemos acostumbrado aún a que hay atentados de la dimensión de los que hubo en París, en Mali y recientemente en Túnez, que amenaza realmente la posibilidad de que esto se pueda extender y llegar realmente a modificar radicalmente todo lo que está pasando, ¿no? Pensamos idílicamente y con mucha añoranza en el 2011-2012, cuando fue la primavera árabe, que los pueblos árabes desde el Magreb hasta el Medio Oriente iban a tornarse por estas revueltas en democráticos y en pueblos que pudiesen ir de a poco adquiriendo un carácter, bueno, parecido a las democracias existentes, con todos sus límites, pero esto fue totalmente aplacado, fue totalmente liquidado. Ya vemos lo que pasó en Siria ante el inicio de la revuelta árabe, y lo único que pervive es Túnez, como un país que, bueno, fue elegido democráticamente, pero con los recientes atentados y con la conflictividad interna y con el problema económico del turismo, que es una de las fuentes principales, por la inestabilidad que el terrorismo plantea, se genera una situación de que no sabemos cuánto eso puede perdurar. Pero, digamos, lo que tenemos que ver también en este contexto de introducción frente al problema del conflicto es que nuevos sectores han ingresado a la zona del Medio Oriente y en la repartición de la estrategia mundial con mucha fuerza de poder y deseo de dominio estratégico en la zona, como Irán, Turquía, Arabia Saudita y Rusia, mientras que Estados Unidos, después de la nefasta y brutal invasión y humillación y destrozo y asesinatos que cometió en Irak y en Afganistán, ahora está en retirada y por eso se lo ve con cierta tibieza también frente a lo que está pasando en el Medio Oriente y en Daesh, porque, bueno, hay ciertas versiones que plantean que fue la fuerza que armó y originó el Daesh, ¿no? El ISIS. Es decir, cuando destrozan el ejército de Saddam Hussein y queda Irak sin ningún tipo
sin ningún tipo de coyuntura militar estable, ¿no? Prácticamente desarmado. Mientras tanto, Francia y algunos países de la Comunidad Europea empiezan a tocar tambores de guerra, no ahora, pero ya los empezaron a tocar y ahora tienen mucha más fuerza. Después de los atentados de París, la justificación de la invasión al Estado Islámico, es decir, como respuesta a lo sucedido recientemente. Ahora bien, en este contexto de conflicto global en el mundo, es interesante ver que el conflicto palestino-israelí al que nos vamos a abocar específicamente es un conflicto que tiene su historia propia y su multicausalidad propia. Si yo preguntaría a ustedes qué tipo de conflicto es eso, por qué se está peleando en el conflicto palestino-israelí, es probable que tuviésemos distintas apreciaciones, ¿no? Entonces, es muy importante clarificar este punto porque hay gente que plantea que esto es un conflicto religioso entre musulmanes y judíos, ¿sí? Hay gente que plantea que el conflicto es entre dos culturas. Hay prensa y política interesada que plantea que el conflicto es entre Oriente y Occidente. Hay gente interesada que plantea que, y políticas interesadas que plantean que es conflicto entre Israel y Hamas, como fuerza islamista que domina la franja de Gaza. Hay gente que plantea que es un dominio, el conflicto es un conflicto entre Israel y todo el terrorismo, como si todos los palestinos fueran terroristas, pero abocándose a que hay atentados y que son terroristas, y por lo tanto no hay posibilidad de dialogar con él, por lo tanto el conflicto va a seguir porque Israel está defendiéndose del terrorismo. Pero, en definitiva, el conflicto es un conflicto sí, territorial, es un conflicto histórico-político y es un conflicto sí, con unas características propias y bastante único en su propiedad. Es decir, ¿por qué es un conflicto territorial de carácter colonial? Porque Israel, que surge en el año 1948, en 1967, con la Guerra de los 6 Días, toma lo que queda de la Palestina histórica, que era el 22% del territorio original de Palestina. Al tomar ello en una maniobra de autodefensa, porque se planteaba en ese momento, en la Guerra de los 6 Días, en 1967, se planteaba que existía la posibilidad de la destrucción de Israel porque todos los estados árabes iban a invadir y Nasser, que dominaba en Egipto, cerraba el estrecho de Tirán por el lado del Mar Rojo y no permitía la salida. Ese fue el casus belli para desatar la guerra y liquidar a todos los ejércitos árabes en 6 días y conquistar la Cisjordania y Gaza, y todo el Sinaí y los altos del Golán. De tal manera que la justificación que tuvo Israel para entrar en la guerra le sirve para planificar un plan preconcebido de quedarse con toda la Palestina histórica, desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Entonces, esto es muy importante porque con este inicio, digamos, en 1967 se genera sí, el desplazamiento de 200.000 palestinos que aún quedaban, digamos, no que aún quedaban, que eran parte del territorio de los territorios ocupados, los llamados hoy territorios ocupados. ¿Qué sucede? Sucede que se inicia un dominio militar y colonial y con el tiempo, sí, la realidad es que hoy en los territorios ocupados palestinos
Es decir, hay en total 3.500.000 palestinos, hay 500 puestos o 600 puestos de checkpoint de la Armada Militar Israelí y existe una dominación militar con un muro tipo apartheid que va acercando a los pueblos, no permitiendo el libre paso y la circulación de personas. Prácticamente la gente de Sudáfrica que conoció el apartheid dicen que es 10.000 veces peor la situación que se está viviendo en Palestina a lo que se vivía en Sudáfrica. Eso supone que se viola la Convención de Ginebra porque se lleva a vivir a 600.000 personas judías israelíes, la mayoría colonos, con la característica de que son colonos religiosos imbuidos de la idea que ellos son los dueños de la tierra, porque en la Biblia se lo dice, porque la historia dice que ahí hace 2000 años vivieron judíos. Y ellos van a redimir esa historia y van a llevar esa historia hasta las últimas consecuencias. Hay una conjunción entre el ejército que cuida a esos colonos y los colonos que están fuertemente armados y van hostigando continuamente a la población palestina, de tal manera que se van produciendo continuamente nuevos asentamientos, continuamente nuevas expropiaciones, y también el ejército, ante cualquier rebelión, ante cualquier levantamiento, directamente los calla o atemoriza o encarcela o directamente no permite ningún tipo de situación que sea contraria a los intereses de mantener ese dominio. Y esa es una situación que se viene produciendo desde el año 1967, cada vez progresivamente mayor. En Hebrón, que es una ciudad que está cerca de Jerusalén, hay 2.000, entre 2.000 y 4.000 colonos israelíes protegidos por el ejército, con una población de casi 200.000 personas que viven tratando de mantener los lugares históricamente sagrados y diciendo esto es nuestro y aquí no nos vamos a mover. Es decir, entonces esta situación actual tiene obviamente unos antecedentes históricos significativos que los vamos a ir enumerando. ¿Se va entendiendo un poco? Sí. Vale. El conflicto tiene su origen en 1948 con la creación del Estado de Israel. La creación del Estado de Israel obedece a un conjunto de factores. Obedece a que en Europa hubo un holocausto de 6 millones de judíos, donde el nazismo estuvo presente y fue el factor instigador, con todos los colaboracionismos en los respectivos países donde hubo colaboración. Entonces, muchos refugiados judíos, si no tenían dónde ir, y paralelamente el movimiento sionista, que era el movimiento que planteaba que había que volver a Sion, había que volver a Israel, que era el único lugar seguro, digamos, va creando alternativas para que la gente vaya canalizando y vaya encaminando a sus pasos hacia Israel para conformar un Estado judío, un Estado donde los judíos teóricamente vivan en paz. Pero se habían olvidado que obviamente había otro pueblo que estaba viviendo ahí bajo las características feudales que existían y del dominio británico. Es decir, ustedes saben que el Imperio Británico dominaba el Medio Oriente. Después de la Primera Guerra Mundial se reparte el Medio Oriente entre Francia e Inglaterra, y la zona de Palestina está dominada por el Imperio Británico. A tal punto que en 1948 había 500.000 soldados británicos
en Palestina. O sea, en un territorio que no tiene más de 30.000 kilómetros cuadrados, 40.000 kilómetros cuadrados. Entonces, figúrense la dimensión de esto, de la importancia geoestratégica para la zona en ese momento. Entonces, la creación se obedece a que había muchos refugiados que llegaban y a los cuales había que darle cabida, y había como una deuda histórica frente a lo que pasó frente al Holocausto y frente a lo que pasó aquí en Europa. Entonces, ese es un motivo importante. Ahora, el movimiento sionista existió previo, y su surgimiento fue previo a la Segunda Guerra Mundial, previo al nazismo. O sea, ya a fines del siglo XIX y principio del XX empezaban a llegar pequeños grupos de colonos inmigrantes, judíos de Rusia y Polonia sobre todo, porque pensaban que ahí iban a estar mejor expulsados de los pogroms que había en Rusia en aquella época. Entonces, todo esto crea un clima junto a el aval que le dan las Naciones Unidas en el 48 para la creación. Y en el año 47 las Naciones Unidas determinan que se cree un Estado, por un lado israelí, y un Estado palestino. Es decir, se hace lo que se llama la famosa partición. Digamos, la partición no la aceptan la parte palestina no acepta porque no estaba conformada como está conformada y organizado actualmente, ¿no? En aquella época estaban los muftis, estaban la gente que dominaba, no eran movimientos populares, aunque en el año 36-39 empiezan las primeras revueltas palestinas contra inmigrantes judíos en la Palestina que todavía era británica. Pero los locales, los palestinos que vivían, no querían que hubiese inmigración judía palestina. Bien, se crea el Estado palestino no surge, y a partir de eso se crea toda la mitología existente en torno a ello. ¿Qué sucede? Sucede que se van son expulsados por la fuerza después de mucho enfrentamiento, porque se desarrolla una guerra árabe-israelí de todos los estados árabes de la zona que ante la declaración de independencia quieren expulsarlos, quieren que se vayan. Los israelíes se defienden y es una guerra que dura 1 año y medio, y en ese año y medio Israel, que le pertenecía el 40-45% de toda la Palestina histórica, coge el 78% del territorio. Y en ese periodo los palestinos que existían en Palestina son expulsados, y se expulsan 700.000 personas, que son las que van a conformar los campos de refugiados palestinos en Jordania, en el Líbano, en Siria y en Irak, que muchos de ellos perduran hasta ahora, excepto los sirios que tuvieron que abandonar por la guerra. Esto da origen a que las Naciones Unidas creen una organización especial, es decir, de financiación para la vida de estos palestinos, que se llama la UNRWA, que es el Alto Comisionado para los Refugiados Palestinos, que financia la vida de los palestinos en los campamentos de refugiados en estos países, en estas zonas. Hoy se habla que son 5 millones, ya no son 700.000, están los hijos y viviendo en condiciones muy malas en los mismos países árabes. Entonces, así surge, es como dicen coloquialmente, lo que surge mal no puede terminar muy bien. Lo que surge con tanta conflictividad, con tanto derramamiento de sangre y con tanto problema, bien no puede terminar o no puede continuar. Y así fue, es decir, que los israelíes tienen otra narrativa. Hay una narrativa palestina y una narrativa israelí. La narrativa palestina es
que la expulsión de Palestina, de los 700.000 palestinos, se llama la Nakba o la catástrofe. Eso supone que para los israelíes, para que ustedes vean, es la guerra de independencia, porque es como que ahí proclaman la independencia del territorio y le llaman así, la guerra de liberación o guerra de independencia. Esa es una de las narrativas. La otra narrativa israelí de por qué se fueron los palestinos es que se fueron asusados por los países árabes porque decían que si no se iban los iban a matar, cuando en realidad fue una expulsión forzosa, porque nadie se va de su casa si no hay una expulsión forzosa, no tienen motivos reales para irse, ¿no? Y entonces eso está incorporado en la narrativa también. También en la narrativa está incorporado que los judíos que vienen del Holocausto o los judíos que tuvieron 2000 años pensando en volver a Israel o a Sion tienen que volver. Mientras que la narrativa palestina dice que ellos no tienen la responsabilidad que haya habido un holocausto en Europa. Ellos no tienen que haber pagado esta historia. Bueno, estos son parte de los componentes de la narrativa. La narrativa es mucho más extensa y calculen ustedes que son casi 70 años de conflicto en activo, casi, y muchos más. En 1978 se reconoce Egipto el primer país árabe del Estado de Israel. Pero hasta entonces, hablar de palestinos en Israel te llevaban preso. O sea, prácticamente, y no podías tener contacto con palestinos porque realmente con ningún tipo de organización palestina porque era delito. Los palestinos aparentemente no existían. Cuando empiezan todos los atentados y con todos los problemas que hay, de que los palestinos con todas sus organizaciones, Al-Fatah, la Organización para la Liberación Palestina, empiezan a moverse y a haber una serie de problemas serios de seguridad. Entonces, bueno, los palestinos existen y en 1987, ante la ausencia de negociación, ante la ausencia de conversaciones directas, ante la ausencia de reconocimiento, se lanza la primera intifada, 1987, que se llamó la Intifada de las Piedras y de los Palos, que fue respondida con piernas y brazos rotos. Y fue una intifada que no duró mucho tiempo, pero fue la primera revuelta popular palestina dentro de los territorios y también con cierta conexión con los árabes israelíes. Los árabes israelíes palestinos que conforman un Israel, hay un 20% que se quedó viviendo dentro de las fronteras de Israel. Mientras que el grueso quedó viviendo en lo que se llama hoy la Cisjordania ocupada, la Cisjordania palestina, o los territorios palestinos. Después de la primera intifada, que produjo un revuelo internacional importante, se hace la famosa Conferencia de Madrid en 1991. Estados Unidos obliga a Israel a sentarse y a negociar aquí en Madrid. Entonces viene toda la delegación israelí, viene la delegación palestina y en 1993 se firman los llamados Acuerdos de Oslo, en los cuales Israel progresivamente se iba a ir entregando parte de los territorios conforme vaya viendo el proceso donde había varias zonas, la A, la B y la C, que eran zonas diferentes dentro de los territorios. En síntesis, es la famosa foto de Carter, Arafat, Rabin y Pérez. Rabin y Pérez, que fueron los primeros ministros, por este evento les dieron el Premio Nobel de la Paz, el famoso Premio Nobel, ¿no? En 1993, la extrema derecha religiosa israelí asesina a Rabin, produciendo el primer magnicidio en Israel. Y ahí empieza a sufrir una herida de muerte el proceso de paz y
están interrogantes si las negociaciones van a seguir y si el proceso firmado en Oslo va a seguir. En el año 2000 hay nuevas negociaciones de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas, porque en Oslo se había firmado en el año 93, pero no se estaba avanzando como estaba planteado en Oslo. Y es la famosa reunión donde participa Arafat y participa el presidente Clinton, pero realmente no se llega a ningún acuerdo, si las acusaciones son mutuas de quién se levantó de la mesa, y finalmente existe, el general Sharon va y provoca en los barrios palestinos de Jerusalén la expropiación de determinadas casas, y eso va provocando, va generando un ambiente de levantamiento y se produce la segunda intifada, donde la segunda intifada da lugar a comandos suicidas, da lugar a coches bomba, da lugar a muertes masivas en el terreno israelí, que parte de la población no estaba tan acostumbrada. La guerra siempre estaba afuera, pero no dentro del territorio israelí. La respuesta de Israel fue nuevamente bombas, tanques y bombardeos que arrasan la autoridad palestina en Ramallah y directamente le quitan poder a la autoridad palestina en Ramallah, lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina, que se había conformado en Ramallah. En 2002, Arabia Saudita presenta una interesante iniciativa de paz que directamente Israel ni escucha, ni atiende, ni le interesa, ni responde. En el 2006, Hamas, que es la facción islamista palestina, vence en los comicios palestinos en Gaza y entra en rivalidad con la facción que es más laica, que es Al-Fatah. Es decir, la que dominaba Arafat y la que domina hoy Abbas. Entran en pugilato, entran en lucha y finalmente toma Hamas el poder absoluto en Gaza en el periodo 2006-2007. En 2007-2008, si se declara esta guerra civil y ante la división palestina, Israel accede por presión del gobierno de Bush a negociar una paz en Anápolis, en Estados Unidos. Es un proceso de paz de los tantos que se hicieron y dura un año y no se avanza en absoluto en las negociaciones, porque en general Israel no acepta prácticamente muchos de los puntos centrales del conflicto. Los puntos centrales del conflicto son el final de la ocupación israelí, son las negociaciones directas, son la posibilidad de regreso de los refugiados o negociación del problema de los refugiados palestinos, y son la delimitación de las fronteras israelíes y la liberación de la cantidad de presos palestinos que hay. Calcula que más de un tercio de la población palestina en su totalidad estaba en cárceles israelíes. Así que figúrense lo que supone eso para un pueblo, ¿no? A tal punto que en la autoridad palestina, cuando se conforma, hay un ministerio que es el Ministerio de las Prisiones, ¿no? Específicamente para tratar el tema de los prisioneros. Bueno, ante el fracaso de Bush y de las conversaciones de Nápoles, en el 2008 Obama asciende al poder y él había prometido que iba a hacer negociaciones, porque aparentemente se piensa que el único país que puede presionar a Israel es Estados Unidos. Obama, con aparente buena intención, no sabemos, eso no lo sabremos nunca, pronuncia un discurso en el Cairo, que fue el famoso discurso del Cairo, donde entre muchas cosas que ayudó a plantear para el mundo árabe, plantea que tiene que terminarse la ocupación y tiene que haber una solución de dos estados y declararse un estado palestino independiente de Israel. Eso quedó finalmente en agua de borrajas, porque la presión de los lobbies israelíes en Estados Unidos es muy fuerte,
y muy poderosa, y porque no fue consecuente, dada la presión y dada la política de él, ¿no? Que él se avino a que, bueno, él podía decir lo que decía, pero si después no lo cumplía, bueno, no pasaba nada. Y sí pasan cosas, porque es el sufrimiento de dos pueblos continuamente, matanzas, muerte y conflicto permanente. En el periodo de 2009, en 2008-2009 empiezan ataques con cohetes que llegan al territorio de Israel desde la Franja de Gaza, donde domina Hamas. Esto, que los cohetes cada vez más insistentes, atemorizaba a toda la población del sur, con pocos muertos, pocos heridos, porque los neutralizaban, porque no llegaban a los lugares donde ellos querían, pero de cualquier manera, todo este elemento de la consecución de seguir lanzando cohetes por parte de Hamas a Israel, le da el argumento a Israel para invadir Gaza. Invade Gaza y provoca una matanza y una masacre sin precedentes en la franja, que se llamó la Operación Plomo Fundido, donde el Tribunal Russell y juristas internacionales están todavía abogando para que haya una condena realmente de la masacre que se ha hecho ahí. Las Naciones Unidas plantean que van a intervenir, nombran comisiones, pero prácticamente todo queda bastante en agua de borrajas, conforme a el desastre y la destrucción que se produjo no solamente de las facciones de Hamas, sino fundamentalmente de población civil. Bien, se calcula hoy que en Gaza hay 1,5 millones de personas, es la cárcel abierta más grande del mundo, porque están bloqueados por aire, mar y tierra, no los dejan pescar más de 5 kilómetros, están bloqueados los pasos y se piensa que en 5 o 6 años la población no va a poder subsistir al ritmo actual. O sea, es una condición realmente demencial y demoníaca. Por eso se empezaron a organizar desde toda Europa, fundamentalmente, estas ONGs y tanto palestinas como de gente civil de distintos países de Europa, empezaron a organizarse los viajes y no son viajes, sino como los desembarcos, ¿no? Las flotillas. Las flotillas, sí. Son las famosas flotillas que iban para protestar y querer llegar a Gaza y decir, bueno, vamos a vencer el bloqueo. En una de esas flotillas los israelíes matan a 9 personas, nacionalidad, muchas de ellas turcas. Se arma un gran conflicto internacional, el famoso barco Marín Mármara, y eso llega a que, bueno, después llegan a algún tipo de arreglo, porque Turquía tiene mucho intercambio comercial y armamentístico con Israel. Entonces, bueno, se suavizan las cosas, pero finalmente prácticamente no se juzga a nadie. Incluso hubo intentos de enjuiciamiento aquí de lo que pasó, porque también había españoles dentro de esa flotilla, pero nada prosperó. En 2011-2012 comienza en el campo palestino, fundamentalmente la Cisjordania, la idea de que hay que hacer una resistencia pacífica, que este conflicto no tiene ningún viso de solución por la vía armada, porque es enfrentar a un David y a un Goliat, y así no van a ningún lado y no tienen. Entonces empiezan levantamientos en pequeños pueblos de la Cisjordania ocupada, en Beilín sobre todo, y en otros pequeños pueblos de campesinos que protestan contra el ejército, protestan contra el saqueo, protestan contra las demoliciones de casas, y se va generando una corriente de resistencia pacífica, como fue en Sudáfrica,
con Mandela, como fue Martin Luther King en Estados Unidos y como fue Gandhi en la India, recogiendo todos los aportes ideológicos y pragmáticos de cómo hacerla para poder oponerse realmente a ello. Incluso hay mucho intercambio en los movimientos de resistencia palestina con gente de Sudáfrica por la experiencia que ellos tenían. En 2012, la Palestina es aceptada por primera vez en las Naciones Unidas como Estado observador. Obviamente Estados Unidos y Israel se oponen y esto le da lugar, al ser Estado observador, poder tener un peso a nivel de poder llegar en algún momento a juzgar a militares israelíes por lo que habían hecho en Gaza, etc., a nivel de la Corte Penal Internacional. En enero del 2013 es reelegido Netanyahu en Israel con un gobierno más de extrema derecha, de carácter religioso, que ocupando carteras importantes como educación y otras que son de trascendencia para la conducción del país. Digamos, toda la población se radicaliza mucho más y la gente que era laica en el campo palestino cada vez se islamiza más. Y en Israel cada vez se potencia más no es un Estado teocrático, pero los religiosos tienen poder y territorio, porque este señor Bennett, que es el ministro de Educación, tiene un peso político muy importante y es la primera vez en la historia que el movimiento colono que conquistó la Cisjordania, digamos, que tiene arraigando en Cisjordania, tiene un peso específico en la Cisjordania y ocupa un puesto específico en el gobierno, y con gran influencia, pero bueno, son muy interesantes, digamos, cómo van cogiendo poder ante el silencio de Europa y el silencio de Estados Unidos. En 2012-2013, John Kerry, secretario de Estado americano, inicia una campaña para promover negociaciones, y estas negociaciones terminan en fracaso. Después de un año y medio terminan en fracaso, porque es como dice el refrán: dos negocian si uno quiere, pero dos no pueden negociar si dicen que van a negociar y es solo uno que quiere negociar. Y eso es más o menos lo que pasa. No, si yo quiero negociar, no, yo también quiero negociar, pero no. Es decir, hay como una apariencia que se quiere negociar, pero no se quiere negociar. La tercera intifada actual, que empieza hace 2 o 3 meses en los territorios palestinos y fundamentalmente, pero también en Jerusalén, genera una incógnita, que es la incógnita de si esta gente que empieza a matar a israelíes con cuchillos son lobos solitarios, islamistas, yihadistas, o son gente frustrada de que las negociaciones no avanzan y las perspectivas de vida en los territorios es nefasta a todos los niveles. Entonces, no se sabe actualmente, pero lo que sí hay una mimetización, y es una copia que van extendiéndose cada vez más diariamente desde hace prácticamente 2 o 3 meses. Hay 1, 2, 3 muertos en distintas partes, tanto de Jerusalén, Tel Aviv, como en los territorios ocupados de colonos, de militares y también población civil israelí. Esto crea un miedo generalizado en Israel, donde se potencia a la derecha, bueno, hay que matarlo a todo, hay que expulsarlo a todo, y acá no tenemos nada que hacer sino actuamos por la fuerza. Y ese pensamiento se va instalando cada vez más, porque es como acción-reacción.
La explicación del gobierno de Netanyahu de esta tercera intifada actualmente es de que todo el mundo es antisemita, que los palestinos son antisemitas y que las organizaciones palestinas inducen desde pequeños a los niños a la violencia. El inicio también de la intifada la explica el gobierno de Netanyahu diciendo que ellos piensan que surge esta intifada porque el presidente Abbas de la Autoridad Nacional Palestina dice que ellos ya renuncian totalmente a los acuerdos de Oslo porque no cumplen y no cumplimentan absolutamente nada. Entonces, si ellos no se avienen a los acuerdos de Oslo, quiere decir que los palestinos y el pueblo palestino tiene carta blanca para hacer lo que ellos piensan que tienen que hacer, sin ninguna conducción aparentemente desde el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Esa es la explicación que da el gobierno israelí. Digamos, la población y el gobierno palestino es que ante la humillación, ante el fracaso de las negociaciones de paz y ante la situación humillante y desesperante que sufre la población palestina, en las condiciones de ocupación se genera este tipo de revuelta y se genera una oposición a Israel. Hay organizaciones israelíes sí, que se han creado ya históricamente, como Paz Ahora, que se llama Peace Now, que es una organización que fiscaliza cómo se está expropiando toda la tierra palestina y va denunciando y ayuda a enjuiciar eso ante los tribunales israelíes. Y la denuncia es constante en sus páginas, en su acción. Hay otra organización israelí que se llama Rompiendo el Silencio, Breaking the Silence. Es una organización que genera testimonios de los soldados que han estado en los territorios y hay documentos y hay una publicación en español que se llama El Libro Negro de la Ocupación, Testimonio de Soldados Israelíes en los Territorios Ocupados, donde denuncian cómo se trata y cómo se intimida y cómo se humilla y cómo se hace redadas por las noches en las poblaciones palestinas, sacando a la gente, o bueno, de las cosas más verosímiles, si lo pueden leer, está en la editorial El Viejo Topo. Y entonces, y hay otra organización que se llama B'Tselem, que es una organización israelí que plantea la defensa de los palestinos en la vulneración que se hace en los territorios ocupados, de los derechos humanos, de los derechos civiles, y hay una constante denuncia de eso. Bien, entonces, vamos a ver ahora con este panorama tan duro que tenemos, cómo vemos que se puede plantear, digamos, algunas soluciones. Antes de llegar a plantear alternativas, vamos a plantear que es verdad que digamos que hay circulando en la red vídeos de mujahidines de la Casa Sagrada que descalifican tanto al Fatah, que es la organización laica la que apoya a Abbas, como agente del cristianismo y del sionismo, y a Hamas como brazo desviacionista chií y alawí, porque supuestamente ellos son suníes y ellos pretenden un califato islámico en toda la zona. Y bueno, entonces, como diciendo que de alguna manera, como que ellos son responsables de esto. Al mismo tiempo hay vídeos que circulan de Hamas diciendo que ellos apoyan la intifada de los cuchillos actual que se está haciendo, aunque ellos no dicen que son los responsables. Entonces, esto es interesante para analizar todo el complejo del contexto que hay actualmente en la Cisjordania y en los territorios palestinos. Hay otro ingrediente que es interesante, que es la guerra arqueológica.
La guerra arqueológica también existe sobre Jerusalén especialmente, donde hay organizaciones israelíes de dos tipos. Hay una que es pacifista y otra que son nacionalistas, donde tratan de encontrar en los territorios palestinos restos arqueológicos de herencia de la época que los judíos estuvieron allí, para justificar que eso pertenece a los judíos y no a los palestinos. Mientras que hay una arqueología que es pacifista y denuncia todo eso, porque eso es una tendencia obviamente muy maniquea de lo que se hace con la arqueología. Y la arqueología tiene un valor histórico, entre comillas, pero es para fundamentar que ellos tienen más derecho para estar ahí que los palestinos. Más o menos el tema funciona así, y en definitiva no lo dicen abiertamente porque no lo pueden decir, pero sí, si fuera por el gobierno, ellos dirían abiertamente que quieren la expulsión de todos los palestinos que están viviendo en los territorios y en Jerusalén. Entonces, paralelamente, ahora la disputa cada vez más está sobre Jerusalén, donde es una ciudad que los israelíes en el 1907 la declararon capital histórica, eterna e indivisible del Estado, aunque casi, no la mitad, pero más de un tercio de la población es palestina. Y esa es la realidad sobre el terreno, ¿no? Entonces hay expropiación de casas continuamente en Jerusalén, cosa que antes había mucho menos. Bien, esto tiene una base también religiosa, política y maniquea, que es que quieren construir el gobierno de Israel lo que se llama el tercer templo. Ustedes saben que el muro de los lamentos es el que va toda la gente a rezar y aparecen todos, es un vestigio del segundo templo, de la época de Salomón. Entonces, ahora la disputa está sobre el tercer templo. El tercer templo supone de querer destruir la mezquita de Al-Aqsa. Hay denuncias claras que quieren destruir lo que se llama en Jerusalén la famosa mezquita de Al-Aqsa, que es sagrada, es un lugar sagrado, el tercer lugar sagrado para los musulmanes, lo que supone una provocación. No lo dicen abiertamente, pero ya lo están insinuando con actitudes políticas, y donde es un lugar que eso está administrado por un consejo musulmán de los lugares sagrados, y ellos van y empiezan a vulnerar todas esas partes. ¿Es la mezquita de la Roca? No, hay una mezquita que es la mezquita de Omar, y hay otra mezquita que es la plateada, que es la de Al-Aqsa. ¿La de la Roca? No, no es la de la Roca, es la otra. La de la Roca es la dorada. ¿La dorada? No, es la otra. Hay una de mezquita que es la plateada, que tiene una cúpula plateada. Bueno, en síntesis, este es el panorama que tenemos hoy en Medio Oriente, motivo suficiente para temblar y para ver que estamos ante una situación gravísima, cada vez más grave. ¿Qué es lo que se ha hecho del lado israelí y árabe, al margen de los gobiernos? Hay movimientos como el BDS, es Boycott, Disinvestment and Sanction, que es que hay una política de boicotear todos los productos israelíes y a las compañías que negocian con Israel. En este momento se está hablando claramente, por ejemplo, la demolición de las casas la hace la Caterpillar, que es americana, pero hay que decirle a la Caterpillar que no, que están colaborando con la ocupación y con la destrucción que se está produciendo. Los productos de Ahava, que están de cosméticos, que están en todo el mundo. Después compañías como las que construyeron el muro, después compañías del agua que están en Latinoamérica y en otras partes. Son todas compañías
que están trabajando y comerciando, sí, y entonces hay una campaña muy decidida del lado palestino para ir bloqueando económicamente, como se hizo con el apartheid en Sudáfrica, y eso llegó un momento en que realmente la economía se empezaba a resentir. Todavía no hay un gran resentimiento o, como se dice, un gran daño de la economía israelí, pero lo empieza a ver progresivamente porque es un boicot a las fuentes comerciales. ¿Qué es lo que se hace? Sigue la resistencia pacífica. ¿Qué es lo que se hace? La diplomacia a nivel global está estancada. ¿Qué es lo que más se hace? También hay organizaciones israelíes y palestinas que actúan conjuntamente en los territorios y actúan pacíficas, que actúan conjuntamente dentro de Israel. Obstáculos para la paz, problemas para la paz. Primero, falta de negociaciones, que haya un gobierno de extrema derecha religiosa en Israel y que haya un Hamas en la franja de Gaza. Estado de violencia permanente de hace 3 meses. Situación de guerra activa en la zona que hace que el conflicto palestino-israelí quede relegado a un cuarto lugar. Es decir, que no se habla en la prensa lo silencia. Si no hay muertos como en Gaza, o si no hay mucha bomba, bombardeo o aviones, no les interesa publicarlo. Las únicas publicaciones que se pueden encontrar hay que rastrear mucho en internet con gente crítica que pueda hacer publicaciones interesantes. Hay una negación absoluta de la ocupación por parte de Estados Unidos, de Europa y de Israel fundamentalmente. No se habla de ocupación. Es decir, prácticamente, ahora fue Kerry, estuvo con Netanyahu en la zona, ni una sola palabra en contra de la ocupación. El problema son que se matan muchos israelíes. Es verdad, se están matando muchos israelíes, eso no sirve para nada, eso fomenta más violencia, fomenta un aumento de la derecha, pero no decir que la ocupación hay que cortarla es una hipocresía brutal de una persona que supuestamente quiere negociar o se plantean como negociador. Hay obstáculos para la paz, la continuidad de la construcción de asentamientos. Cada vez que le dicen al gobierno de Israel que hay que negociar o que van a hacer tal o cual cosa, él dice, bueno, hagamos 1000 viviendas más, un asentamiento nuevo más, un lugar nuevo más. Se sigue construyendo el muro, los muros no se bajan y van quitando territorio palestino. Hay una radicalización religiosa en ambas partes cada vez mayor. Hay una cierta debilidad de las organizaciones pacifistas en la zona y hay ayuda americana de $3.000 millones anuales a Israel. Hay un fracaso de la primavera árabe. Continúa la división entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina. Hay una indiferencia de la comunidad europea y la prensa, rara vez denuncia lo que está pasando. Solo algunos periódicos como Haaretz, en Israel, como The Guardian, como Palestine Chronicle o como algunos otros, pero que son menos leídos, que van planteando los problemas. Y voy a ir concluyendo para decir que hay organizaciones que están luchando para la paz, como son B'Tselem, que trabaja en los territorios, como Adala, que defiende es una organización árabe que defiende los derechos de los palestinos en Israel, IPCRI, que es una organización israelo-palestina para la paz, que se llama Israeli Palestine Center for Research and Information, ACRI, que es una organización israelí que lucha por los derechos humanos en Israel, Peace Now, de la cual ya les hablé. Hay un movimiento que se llama Movement Against Houses Demolition, movimiento en contra de la destrucción de casas. Hay una organización contra el muro. Hay un círculo de padres que se llama Parent Cycle,
que es una unión de palestinos israelíes que han sido víctimas, sus hijos o familiares directos, de los atentados o de muertes, y que se encuentran para decir que la paz es posible y que hay que dar lugar a la paz desde la sociedad civil. Tienen páginas importantes. Está Breaking the Silence, la organización de los soldados. Hay organizaciones como Sohrot, que es una organización israelí que es Remembering en inglés, que es una organización que se encarga en Israel de ir a todos los 500 pueblos palestinos destruidos, y donde hay ahora pueblos israelíes, y plantan banderas, plantan los nombres de los sitios donde vivieron, para que haya un recuerdo de lo que vivió ahí, de lo que fue ahí, mantener viva la memoria. Hay organizaciones espontáneas y educativas, colegios en Jerusalén, judeo-palestinos, que son muy combatidos, teatros judeo-palestinos que también son combatidos. Está la famosa orquesta de Barenboim, que en Israel la conocen, la orquesta de Barenboim, que tratan de marginarla porque ellos no quieren la paz, los que gobiernan no quieren la paz. Tocan con palestinos y judíos, ¿no? Sí, y españoles también, sí. O sea, de la sociedad civil hay bastante oposición. Pero si queremos hablar de paz, la paz va a tener que ser impuesta por las Naciones Unidas, por Europa y por Estados Unidos. No puede haber una paz que se vaya a lograr hoy por hoy a partir de las fuerzas existentes en la zona. Si no hay una decisión clara de las Naciones Unidas para lograr un acuerdo y implementarlo, e incluso con fuerza de interposición hasta que se logre la paz, y con una ayuda financiera y económica. Y las organizaciones de la sociedad civil tendrían que tener un protagonismo en todas las negociaciones. En síntesis, yo soy de momento ni optimista ni pesimista. Hay que seguir trabajando para la paz. Este es un conflicto histórico, un conflicto que yo personalmente no me quiero morir sin verlo, pero tampoco me quiero morir pensando que yo personalmente no hice nada, como los alemanes pensaron que no hicieron nada frente al Holocausto. Es decir, y esa es parte de la motivación que yo tengo, es decir, aparte de lo que las sociedades civiles pienso que tienen que hacer. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a iniciar el coloquio según aquí nuestro amigo. Me mantuve por 5 minutos de retraso.